Ahora, jóvenes, vamos a continuar con algunos ejercicios. El ejercicio número 1 dice así: calcular el valor de la fuerza desconocida si el sistema está en equilibrio. Entonces nos damos cuenta de que todas las fuerzas, como el 24 newton, 6 newton y la fuerza F, están en el eje X, o sea, son horizontales. Entonces, aplicamos la siguiente ecuación, que la sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser 0. ¿Te acuerdas? Que la sumatoria de fuerzas para la derecha es igual a la sumatoria de fuerzas para la izquierda, ¿ya? Entonces, para la derecha tenemos F más 6, y eso vamos a poner F más 6. Y para la izquierda tenemos la fuerza de 24 newton, 24, ¿no? Listo, ahí está, hemos aplicado la primera condición de equilibrio, que en el eje X la sumatoria de fuerzas es 0, o también de que la sumatoria de fuerzas para la derecha es igual a la sumatoria de fuerzas para la izquierda. Listo, entonces a calcular el valor de F. F es 24 menos 6. O sea, F debe ser 18 newton. Listo. Ese es nuestro primer ejercicio entonces. ¿Qué dice el ejercicio número 2? Calcular el valor de la fuerza desconocida si el sistema está en equilibrio. Entonces acá observamos de que las fuerzas están en el eje Y, o sea, son verticales. Entonces también aplicamos la primera condición de equilibrio, pero para el eje Y, que la sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser 0. Pero mejor decimos de que la sumatoria de fuerzas para arriba viene a ser igual a la sumatoria de fuerzas para abajo, ¿ya? Entonces para arriba solo tengo la tensión T. Ya está, perfecto. Entonces T debe ser igual a la sumatoria de fuerzas para abajo, 12 más 28 newton. 12 más 28. Entonces la tensión T debe ser 12 más 28, 40 newton. Y eso es todo. Ahí está entonces, chicos, nuestro segundo ejercicio. ¿Ya? Entonces, tanto en el eje X como en el eje Y, para que un cuerpo esté en equilibrio, la sumatoria de fuerza siempre debe ser 0. Ahora vamos a ver qué dice el ejercicio 3. Calcular el valor de la fuerza desconocida si el sistema está en equilibrio. Entonces, observemos que todas las fuerzas también están en el eje Y. ¿Ya? ¿Listo? Entonces decimos que la sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser 0. O sea, que la sumatoria de fuerzas para arriba es igual a la sumatoria de fuerzas para abajo. ¿Ya? Para arriba solo tenemos a la tensión T. Vamos a anotar. Y para abajo tenemos 60 más 20 newton, ¿no? Entonces la tensión T debe ser 60 más 20, 80 newton. ¿Listo? Ya hemos resuelto entonces nuestro ejercicio 3. Vamos a ver, jóvenes, ahora qué dice nuestro ejercicio 4. Calcular el valor de la fuerza desconocida si el sistema está en equilibrio. Ya. Entonces, acá tenemos que trabajar tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces decimos que la sumatoria de fuerzas en el eje X es 0. O sea, que la sumatoria de fuerzas para la derecha es igual a la sumatoria de fuerzas para la izquierda. Y de la misma manera nos vamos al eje Y, porque ahora tenemos fuerzas horizontales en el eje X y fuerzas verticales en el eje Y. Entonces, en el eje Y también planteamos que la sumatoria de fuerzas debe ser 0. Pero en el eje Y decimos que la sumatoria de fuerzas para arriba es igual a la sumatoria de fuerzas hacia abajo. ¿Ya? Entonces, para la derecha, vamos a ver, tenemos 5F, 5R también, ¿no? Entonces vamos a anotar 5F más 5, ¿ya? 5F más 5 y más R, ¿no? Y mientras que para la izquierda solo tenemos a 7F, ¿ya? 7F. Pero nos damos cuenta de que acá tengo dos incógnitas, la fuerza R y la fuerza F. Entonces, vámonos al eje Y, seguro para calcular el valor de F, ¿no? Para el eje Y, la sumatoria de fuerzas para arriba, que solo tenemos al 36. 36 ponemos. Eso debe ser igual a la sumatoria de fuerzas que van para abajo. 2F más F, ¿ya? 2F más F. Y acá sí podemos calcular el valor de F. ¿Y qué decimos? 2F más F es 3F. 3F es 36. Tú ya sabes que este 3 debe pasar a, ¿cómo? Así es, a dividir, ¿no? Entonces me va a quedar 36 entre 3. Ese es el valor de F. Y 36 entre 3, ya sabemos que es 12 newton, ¿no? Entonces tenemos que la fuerza desconocida F es de 12 newton. Pero con esto podemos calcular ahora el valor de R, ¿ya? Vamos a reemplazar entonces, ¿ya? Listo. Mire, pero antes, este 5F creo que debe pasar a restar. Y eso vamos a anotar.
¿no? Y me va a quedar que 5 más R es igual a 7F menos 5F. O sea, 5 más R debe ser igual a 2F. Pero ya sabemos de que F vale ¿cuánto? Así es, 12 newtons. Entonces ponemos 2 por 12, ¿no? ¿Listo? Y sabemos de que 5 más R debe ser 2 por 12, que es 24. Y el 5 debe pasar a restar y me queda 24 menos 5. O sea, el valor de la fuerza R es 19 newtons. ¿Ya? Entonces, observa que acá hemos trabajado tanto en el eje X como en el eje Y.